dicen, yo soy Derek y en esta mañana estaremos hablando sobre la historia de Noé. Se encuentra en Génesis 6:9, no se da mucho detalle de él como padre, pero yo puedo sacar algunas cosas. Noé se muestra como padre con una relación genuina con Dios. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Muchas veces se recuerda por los animales, el arca y el diluvio, pero detrás de esta gran historia hay un hombre que fue primer esposo y padre. Noé vivió en un tiempo en que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Génesis 6, versículo 5. Y sin embargo, él halló gracia ante los ojos de Jehová y fue un hombre íntegro en su generación y caminó con Dios. Como padre, Noé proveyó protección espiritual y física en su casa, construyendo el arca con esfuerzo y diligencia. Instruyó a sus hijos con el ejemplo, enseñándoles que la obediencia a Dios vale más que la aceptación del mundo. Mantuvo la unidad familiar aún en medio de circunstancias extraordinarias. Guió con visión, vio lo que otros no veían y preparó su familia para el futuro que Dios había revelado. Para ser lo que es la cabeza de la familia, tienes que hacer una verdadera relación con el Señor. Por ejemplo, en mi caso, papi de vez en cuando se pone a orar frente a nosotros, no para que veamos su relación con Dios, sino para que veamos que él también necesita de Dios. Noé era un hombre verdaderamente obediente. En capítulo 6, versículo 18, nueva versión internacional: pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de ave, de ganado y de animales que se arrastran por el suelo, para que puedan vivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Aquí vemos la parte divertida en sí de la historia de Noé. Dios manda a Noé a construir una arca, que me imagino que los hijos también lo ayudaron, pero eso es un tema aparte. La obediencia hacia Dios trae una salvación, no tan solo para ti, sino para tu familia. Gracias a que Noé tuvo obediencia hacia Dios, su familia y él pudieron ver más de 300 años más de vida. Ser padre es ser humano también. Génesis 9, versículo 21 al 22 dice: un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos en forma de burla. Un padre puede ser humano y no es perfecto. Esto significa que pueden fallar con sus hijos o ideas de su familia. Esto también significa que nadie es perfecto y todo el mundo tiene fallas, y que está bien si tienes una falla en tus planes que creaste para tu familia. No siempre va a pasar lo que tú quieres, pero Dios siempre te dará la sabiduría para enfrentar cada tropiezo en el camino y ayudarnos a ser mejor. Para terminar, para ser un padre no te recomiendo Noé como el mejor ejemplo de la Biblia, pero sí te recomiendo ser un padre con un deseo para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a que tu familia y tú vayan en el camino correcto. Papá, quizá no construyas un arca, pero cada día estás construyendo un refugio, que sea uno donde reine la fe, la obediencia y la presencia de Dios. Bendiciones y feliz día de Patria. Iglesia, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Los nervios están activados. Si me equivoco o algo, cójame despacio. Pues primeramente quiero felicitar a todos los padres aquí presentes, en especial al mío que está ahí atrás. Si puedes alzar la mano para que te vean. Hoy me tocó hablar de uno de los padres de la Biblia y es David. Tal vez muchos los puedan conocer por haber matado a Goliat, por ser uno de los salmistas, por haber sido rey de Israel, por sus famosas danzas. Pero hoy vengo a hablar de una faceta de David que tal vez no muchos conozcan, y es su faceta como padre. El primer punto que tengo es un padre que clama por sus hijos.
En 2 de Samuel 12, del 16 al 23 dice: David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los oficiales de más confianza del palacio iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podía hacer algún tipo de daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto, así que les preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y le pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron: ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. David les respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé: ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolver la vida? Algún día iré a donde Él está, pero Él no puede volver a mí. Así que vemos que cuando uno de los hijos de David se enfermó, la Biblia dice que ayunó, lloró y se postró en tierra y oró por su hijo. Lo que vemos ahí no es un rey, ni un guerrero, ni un líder político. Es un padre clamando y preocupado por su hijo. David sabía que su hijo estaba en manos de Dios, pero aún así intercedió y luchó en oración hasta el final. Un buen padre no es el que lo tiene todo bajo control, sino el que sabe a quién acudir cuando sus hijos más lo necesitan. Un padre conforme al corazón de Dios es un hombre de oración. Segundo punto que tengo por aquí es un padre que prepara el futuro de sus hijos. En Primera de Crónicas 22:5 dice: David pensó: mi hijo Salomón es todavía muy joven como para hacerse cargo de la construcción del templo del Señor, que tiene que ser el más grande, glorioso y famoso que exista en el mundo. Así que yo mismo me encargaré de todos los preparativos. Entonces, antes de morir, David se aseguró de dejar listos muchos materiales para la construcción. David quería construir un templo a Dios, pero Dios le dijo que no lo haría él, sino su hijo Salomón. ¿Y qué hizo David? Posiblemente se pudo haber frustrado, posiblemente se pudo haber cruzado de brazos, pero él decidió no hacer ninguna de las anteriores. Mejor dijo: mi hijo es joven e inexperto y el templo ha de ser grande. Entonces reunió materiales, planos y todo lo necesario para que su hijo pudiera cumplir el propósito para el que fue enviado. Un padre conforme al corazón de Dios piensa más allá de sí mismo, prepara el camino y deja herramientas, deja un legado. No se trata solo de dejar cosas materiales, sino también principios, valores y sobre todo fe. Tercer punto que tengo aquí es un padre que enseña sabiduría. Primera de Reyes 2, del 2 al 3 dice: estoy por morir, como es el destino que le espera a todo el mundo. Sé fuerte y pórtate como un hombre. Ahora obedece cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios y cumple cuidadosamente todos sus decretos, mandatos, decisiones y principios. Obedece todo lo que está escrito en las enseñanzas de Moisés para que tenga éxito en todo lo que emprendas y por donde quiera que vayas. Entonces estamos viendo uno de los momentos más críticos del humano, que es ya anciano y a punto de morir. David llamó a su hijo Salomón y le dijo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Eso no es un simple consejo de padre, es una misión de vida. David no solo le dio un reino a Salomón, le dio dirección espiritual, le enseñó que lo más importante no era el trono ni el poder ni la fama, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Un padre conforme al corazón de Dios enseña lo eterno y no solo lo urgente. Cuarto punto, pero también fue un padre imperfecto, pues no existe un padre perfecto. Sería injusto hablar de David sin reconocer que falló como padre en muchas áreas. Lo voy a resumir literalmente en temas, después puedo abundar más allá en ello, pero el tiempo apremia.
No corrigió a Amnón, fue distante con Absalón y fue muy pasivo con Adonías. Pero incluso en medio de sus fallas, David mostró amor, dolor, arrepentimiento y deseo de hacer lo correcto. Y eso nos recuerda algo muy importante. No se trata de ser un padre perfecto, sino de ser un padre que ama, que se levanta cuando cae y que busca a Dios y que se esfuerza en ser mejor cada día. Último punto, mi papá. Mi papá es un reflejo de eso. Yo al ver todo esto no podía evitar pensar en mi papá. Él, como David, no es una persona muy expresiva, pero su manera de ser me ha demostrado que sí me ama. Mi papá es un hombre que está pendiente de mí, que se preocupa por mis decisiones, por cómo estoy, por lo que necesito y está firme y constante. No perfecto, pero presente, y no sobreprotector, pero pendiente. Y yo le doy gracias a Dios porque tengo un padre que, como David, ha hecho lo mejor que puede con lo que tiene y me ha guiado con su ejemplo, con sus consejos, que a veces, la mayoría de veces no los seguí, me azoté, pero nos volvimos y nos levantamos. Y para cerrar, hoy en el Día de los Padres, quiero decir gracias a Dios por enseñarnos a través de David que un padre no tiene que ser perfecto para dejar un legado. Gracias a Dios por mi papá y por todos los que están aquí presentes, que con sus errores y aciertos han sido un reflejo del amor de Dios. Y si tú eres padre o algún día piensas serlo, no te preocupes por ser el padre ideal. Preocúpate por ser un padre conforme al corazón de Dios. God bless. Bendiciones a todos, felicidades a los padres que están en la iglesia hoy. Hoy les quiero hablar de un hombre que tuvo un privilegio de convertirse en el padre del hombre más famoso de la historia de la humanidad, aun sin ser su padre biológico. Hoy les voy a hablar de José, un hombre sencillo del que no se habla mucho en el evangelio, pero de un impacto eterno. Él demostró tener unas cualidades especiales que todo padre debería tener. José fue un hombre justo. En Mateos 1:19 dice: José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla secretamente. Cuando José supo del embarazo de María, eligió actuar con misericordia, aun cuando podía haber juzgado. Su justicia no fue legalista, sino compasiva. Un padre justo no siempre busca lo que le conviene, sino lo que es correcto. Esa justicia, aún sin palabras, enseña a los hijos a ser íntegros. Punto número 2. José fue obediente. En Mateos 1:24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó a su mujer. Este versículo describe la obediencia de José a la orden de Dios a través del ángel, quien le indicó que tomara a María por esposa a pesar de su embarazo inesperado. José no dudó, no debatió, sino obedeció. Y esa obediencia cambió el rumbo de la historia. Muchos padres no son predicadores ni teólogos, pero su obediencia silenciosa a Dios en el trabajo, en el esfuerzo diario, en cuidar a su familia, habla más fuerte que 1000 palabras. Punto número 3. José tuvo una fe increíble. José creyó lo increíble. Hay que tener mucha fe para creer que tu amada está embarazada del Espíritu Santo. Que en algún momento dudó, claro que sí, pero su fe fue por encima. Aceptó el plan de Dios sin entender todo. Su fe fue práctica y concreta. Muchos padres siembran fe sin saberlo. Tal vez no se sentaron a dar una lección bíblica a su hijo, pero los vimos orar en silencio, creer lo que parecía poco o nada probable, o dar gracias en medio de la escasez. Tal vez no era su intención, no es su intención enseñar fe, pero lo hacen. Y por último, José fue protector.
En Mateos 2:13 dice: levántate, toma a tu niño y a su madre y huye a Egipto. José protegió a su familia sin esperar reconocimiento y seguridad. Ellos siempre velan por el bienestar de la familia y procuran que estemos en un lugar seguro. Cuando era niño, un momento simple con mi papá, como ayudándolo a arreglar su carro, se convirtió en una lección de vida. Sin darse cuenta me enseñó amor, fe, obediencia y me habló sobre la responsabilidad y el valor de estar presente. Pienso que así mismo fue con José y Jesús. Juntos debieron tener muchos momentos en los que José compartió enseñanzas y experiencias de vida que influyeron mucho a Jesús. Tanto así que él llegó a ser carpintero igual que José. Pero de igual manera compartirían experiencias de vida que ayudaron a Jesús a formar su carácter. Los padres muchas veces sin planearlo moldean el corazón de sus hijos con sus acciones diarias. Papi, gracias por cada momento que compartimos, por ser como eres conmigo y por modelarme lo que es el amor del Padre. Eres un vivo ejemplo de las cualidades que un padre debería tener. Te amo. Padres, ustedes están enseñándonos constantemente aún sin proponérselo, con sus gestos, su ejemplo y su trabajo diario. Nosotros valoremos esos momentos. Hoy honramos a los padres aún por aquellas semillas que nos dieron sin darse cuenta, porque muchas veces los gestos más sencillos terminan siendo los más eternos. Y hoy, para concluir, quiero reconocer a 4 padres que a mi entender han modelado de una forma u otra las mismas cualidades que modeló José: fe, obediencia, protector y justo. Voy a solicitar a Rey que pase por aquí, porque las veces que he hablado con él, sin él saberlo, me ha modelado un padre de fe. También le voy a solicitar a Abimelech que pase por aquí, porque quiero reconocerlo por ser un padre que ha modelado la obediencia, aceptando el llamado del Padre Celestial. Ahora quiero a Pastor Albert que pase por aquí. Quiero reconocerlo por ser, al igual que José, un padre justo. Y por último, Alexis. Quiero reconocerlo por modelar la cualidad de ser un padre protector y ahora también un abuelo protector. Y ahora, claro, nunca voy a parar de querer a mi papá como el mejor papá del mundo. Quiero reconocerlo por las muchísimas cualidades que tiene. Pasa por aquí, papi.
Feliz Día del Padre. Que Dios bendiga a todos esos hombres que marcaron el camino y ayudan a criar a sus hijos con un carácter y un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo hizo Sebi? ¿Qué más yo puedo decir? Yo creo que estos tres muchachos se comieron, ¿cómo es? Que se comieron los candules, ¿cómo es? Fueron por encima de los candules, dice la pastora. Nada, yo creo que no se le puede añadir ni más ni menos a lo que estos jóvenes han hablado, han sido muy precisos. Noté unas poquitas cosas dentro de lo que los tres hablaron y fíjate que vi un orden muy hermoso. Primero vemos la historia de Noé, que nos hablaba Derek, que nos dice que mucho más allá de construir un arca, o en este caso una casa, un refugio para ellos, Él nos exhorta a construir un hogar en el cual Dios sea el centro. Número 2, Obadiel nos enseñó muchas cosas, pero algo que me resaltó es que David, mucho más allá de pensar en él mismo, se encargó de preparar a Salomón a tener todo lo necesario. Y número 3, Sebastián nos enseñó que José, el papá de Jesús, aún en medio de no ser el padre biológico, se encargó de enseñar aún en las cosas pequeñas, así como Che lo hacía con él mismo. Y pude ver 3 cosas aquí importantes y no voy a tomar mucho tiempo. Quizás en la historia de Noé, quizás aquí hay muchos padres. Para aquellos que han podido leer la historia de Noé y para aquellos que no, les cuento, Noé fue el que en medio del diluvio Dios le encargó que pudiera hacer el arca. Pero en la parte final de la historia pasa algo peculiar y es que Noé se embriaga. Y en medio de ese proceso de la embriaguez, sus hijos lo ven en la desnudez. Es cuando ahí Noé se entera y maldice a uno de sus hijos. Pero quizás cuando leí esta historia, quizás tú como padre te ves reflejado en medio de eso. Te diste cuenta que en un momento lúcido que no te diste cuenta hiciste algo erróneo con tus hijos. Y hasta el sol de hoy eso te marca. Hasta el sol de hoy eso lo llevas en tu corazón. Pero Dios nos enseñó en medio de la palabra y por medio de Derek que Dios es un Dios que restaura. Y si aquí estás tú y me dices que Muel, quizás yo no he sido el que querí, pero a mí me hirieron. Quizás no tuve el papá que quise toda la vida. Tú tuviste la oportunidad de tenerlo y le doy gracias al Señor por eso. Pero yo que Muel, yo no la tuve. Y Dios hoy te enseña por medio de esta historia que aún en medio de las marcas de aún tu mismo padre, Dios puede hacer algo hermoso. Número 2, Guadir nos enseñó que David no era perfecto. Tú como papá no eres perfecto y tu papá tampoco lo fue. Mi papá lo amo mucho, pero mi papá no es perfecto. Y la realidad... Te ves tan lindo con la te ves bonito. Y la realidad es que vemos que no era perfecto, no era nada perfecto, pero se encargó de mucho más allá de pensar en él mismo, pensar en su generación. Hoy te exhorto lo mismo, mucho más allá de pensar en tus propios deseos, que oye, eres humano y también puedes soñar. Claro que sí, tienes el derecho, pero te encargues que cuando te toque el día de irte con el Señor, tus hijos puedan decir, papá me enseñó, papá se encargó de modelarme. Si hoy me tocara la triste dicha de que mi papá se fuese, eso está fuera de mi control, pero puedo decir que me modeló a Cristo. Puedo decir que se encargó de cuidar mi corazón. Puedo decir que estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Y si Él mañana no estuviese, terminó su obra aquí en la tierra. Y eso es lo que nos enseñó Guadiel por medio de David. Número 3, Sebastián nos enseñó que hay muchos papás que están aquí que como José quizás no son los padres biológicos, pero aceptaron la tarea de criar una generación. Así como José, el papá de Jesús, lo hizo. Y eso no te hace menos ni te hace más. Para nada. Yo quiero que la iglesia pueda darle un aplauso a cada uno de esos padres que se encarga de cuidar una generación. Y nos enseñó Sebastián, algo que me resaltó, que me dijo, Sebastián, él no lo dijo ahí, pero él es un mega amante de los carros. Tú estás en la calle y de momento suena, mira, hermano, es serio, puede sonar un carro lejos, y él te dice, wow, eso es un Chevrolet Sarras número 3. Wow. Y se sabe todos los carros. Y mira, los otros días fuimos para la feria de carros y veía los carros y me decía, Kemuel, ¿tú sabes lo que es eso? Y yo con una limonada en la mano, feliz, porque yo no sabía más nada de carro. Y el Kemuel, ese carro es el que tenía el actor en la película. ¡Wow! Poderoso. Pero mira que me di cuenta que en la historia él decía que quizás ese amor por los carros vino cuando un día se fue a trabajar con su papá y quedó encantado. Son esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta que forjan el carácter de sus hijos y que me han forjado a mí. Y hoy le pido que se pueda poner de pie para poder terminar esta hermosa reflexión. Vemos en esta historia quizás un orden que podría ser para ti hoy. Quizás como Noé te sentiste que fallaste, te sentiste o que te fallaron, que no tuviste el ejemplo necesario.
Pero luego vemos en la historia de David que aún haciendo lo incorrecto, Dios es un Dios de restitución y puede bendecir a tu generación. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y número 3, vemos en José, ¿qué mejor resultado que Jesús? No hay mejor. Se encargó de una generación que amara al Señor y que cumpliera su propósito en la tierra. Si hoy te puedes llevar algo de todos estos resúmenes, es que te encargues que en tu hogar el centro sea Dios. Que no es que seas perfecto, no es que no vayas a fallar, no es que siempre tengas la mejor actitud, pero que en medio de todo te encargues que Jesús sea el centro de tu vida. Y con esto quisiera orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad hermosa de escuchar tu palabra, Señor, a través de los labios de estos jóvenes, Señor. Gracias porque pones en ellos el coraje, la valentía de atreverse, Señor, pararse aquí, que no es fácil, Señor, pero lo hacen con todo el amor del corazón, Señor. Hoy oramos por esos padres, Señor, los honramos, Señor, por el trabajo extraordinario, Señor, que tú has puesto sobre ellos, Señor, y se encargan de hacer diariamente, Señor. Te pido por los corazones de aquellos, Señor, que se pudieran sentir frustrados por cómo han ejercido la función o cómo fue ejercida sobre ellos, Señor. Yo te pido que tú seas el Dios que restauras y nos enseñes, Dios, que tú eres un Dios capaz de bendecir a nuestra generación, no importando cuáles sean nuestros errores, Dios. Que tú eres un Dios de misericordia que se renuevan cada mañana y en ti podemos estar seguros y tranquilos. Gracias, Jehová, porque hoy, Señor, tú le regalas un día maravilloso a todos esos padres y le haces entender, Señor, que el regalo más grande que podemos tener es tenerte a ti en nuestros hogares, es tenerte a ti en nuestra generación. Y con este aplauso te damos gracias. Amén, amén y amén. Pastor.